Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí, compartir este ratito con vosotros y hablar sobre la microbiota y cómo puede afectar a estas enfermedades y sobre todo qué podemos hacer desde la alimentación, ¿no? La microbiota parece que es algo bastante nuevo, es algo que está muy en auge actualmente, pero si nos centramos un poquito en la historia de la microbiota, podemos ver que fue ya hace cientos de años que se empezó a hablar sobre la microbiota, bueno, más que hablar, se descubrió, ¿no?, lo que unas especies de animalitos, ¿no?, en lo que es en el tracto gastrointestinal, de forma muy artesanal con un telescopio que se habían hecho de forma muy casera por allá por el siglo XVII, ¿no?, finales del siglo XVII. Entonces, hace muchos años que se empezaron a investigar estas bacterias, que se empezaron a descubrir, cogieron un poquito más de fama ya en 2 siglos más tarde con Pasteur, que es un bacteriólogo francés, y que se interesó por las bacterias patógenas, ¿no?, y su relación con pues, todas esas patologías que podían ocasionar. Luego ya fue un discípulo suyo, otro científico ucraniano, que en 1900 pues, ya hablaba más del beneficio de esas bacterias y de cómo podían afectar, ¿no?, a nuestra longevidad, cómo podían hacer que esas bacterias pudiesen hacer que viviésemos más tiempo y con una vida de mejor calidad, ¿no? Se habló también de las bacterias lácticas, bueno, de muchos otros procesos. Eso fue como en 1900 aproximadamente. Ya en el siglo XXI es cuando se empieza a hablar de lo que es un microbioma. También se empieza a descodificar el genoma bacteriano de nuestra propia microbiota intestinal, ¿no? Y es cuando se descubren y se analizan las propiedades de numerosas especies bacterianas que hasta entonces pues, eran desconocidas, ¿no? Así que, como vemos, hace ya muchos años que se empezó con todo este tema, y en la actualidad en lo que se están centrando los estudios principalmente es en descifrar la estructura y la funcionalidad de esa microbiota humana y su relación pues, con los estados de enfermedad, ¿no? Y bueno, puede parecer que sabemos mucho, pero la verdad que en tema de microbiota sabemos menos de lo que realmente hay. Por eso es un mundo tan fascinante, ¿no?, y que cada vez salen nuevos descubrimientos y nuevos hallazgos. ¿Y por qué es esto importante, ¿no?, el tema de la microbiota? Además de pues, estos que hemos dicho, ¿no?, de que puede estar relacionado con patógenos, y también con nuestra salud, pues sobre todo porque al final influye muchísimo, ¿vale? La influencia de la microbiota influye mucho en nuestra salud, ¿no? Todos esos estudios pues han demostrado que la microbiota es muy importante en todos los niveles del cuerpo, ¿vale? En los años 90 ya se hablaba de el segundo cerebro, que es esa relación entre intestino-cerebro, ese eje que se conoce, que conecta el sistema nervioso central con la microbiota intestinal a través del nervio vago, del sistema parasimpático, y bueno, pues pueden actuar como neurotransmisores, y también pues con el sistema endocrino que está asociado al tracto digestivo, ¿no? Aquí, como vemos, afecta todo el cuerpo, desde el cerebro hasta la parte endocrina y muchos otros aspectos. Si lo pensamos o si queremos mirarlo más concretamente, podemos decir que algunas de las funciones de la microbiota, que tiene muchísimas, son, pues, nos ayudan a producir enzimas, ¿no?, que esto nos ayuda a digerir ciertos alimentos. Es el caso, por ejemplo, de la lactasa, que nos ayuda, es una enzima que nos ayuda a digerir los lácteos. Y producimos esta lactasa gracias a la microbiota. También nos ayuda con la fabricación de ciertas vitaminas que se fabrican en el intestino, por ejemplo, la vitamina K, que es muy importante, junto con otras vitaminas del grupo B que también se producirían en el intestino. Así que a nivel nutricional nos interesa mucho tener una microbiota saludable. También con la absorción de ciertos minerales mejora esa absorción, ¿no?, si tenemos una buena microbiota, como es el calcio, el hierro, los dos, que son muy importantes para la salud de nuestro organismo. Y también lo que hace muy importante la microbiota es protegernos. Es capaz de desactivar la respuesta inmune inapropiada que se observa en la enfermedad inflamatoria intestinal. Nos protege así contra un potencial patógeno, contra gérmenes
que están en el exterior y que nos podrían hacer daño. No es como nuestro defensor. Así que, como veis, son muchas formas en las que la microbiota puede influir en nuestra salud y en nuestro propio organismo, ¿no? Y bueno, en charlas anteriores ya nos han comentado, ¿no?, en otras ponencias, que está muy relacionada con patologías, ¿no?, como la reumática, y también está relacionada con otras patologías autoinmunes como pueden ser, por ejemplo, el Crohn, la psoriasis, también con patologías o enfermedades más psicológicas por ese eje intestino-cerebro que hemos comentado antes, ¿no?, la depresión, la ansiedad, dependencias a ciertas sustancias. Se ha visto que se producen por una alteración de esas bacterias en el intestino. Otras enfermedades también relacionadas con la tiroides, o con otros problemas hormonales, como pueden ser la endometriosis o el síndrome de ovarios poliquísticos, también se caracteriza por tener un desequilibrio de la microbiota. ¿En qué otros aspectos influye? Pues en la obesidad, en la diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso en el cáncer de colon. Todas ellas tienen una influencia, se ven influenciadas por esa microbiota que decimos, porque esté en equilibrio o en desequilibrio. Entonces se ha visto con estudios que personas, por ejemplo, que tienen diabetes, pues se caracterizan por tener menos de un cierto tipo de bacterias, por ejemplo, ¿no? Y por eso es tan importante hacer un estudio, pues, exhaustivo, ¿no?, de lo que conocemos y de la microbiota de la persona. Y como hemos dicho antes, ¿no?, hay algunas vitaminas y minerales que se absorben gracias a esta microbiota. Si está en desequilibrio, tendremos deficiencias nutricionales, como puede ser, por ejemplo, la anemia, que es algo muy común, ¿no?, hoy en día. Así que, de nuevo, volvemos a repetir que la microbiota influye muchísimo en muchos aspectos de la salud. ¿Y cómo podemos saber si la microbiota está bien, está en equilibrio o no está en equilibrio? ¿Hay una disbiosis o una eubiosis? Pues sobre todo lo primero es escuchar al cuerpo. Tenemos que ser conscientes de cómo se siente nuestro cuerpo, de las señales que nos envía. Tenemos que escuchar esas pistas que nos manda, porque así podremos saber si algo va bien o algo va mal, mucho antes que hacernos ningún test, ninguna prueba, ¿no? Algunas de estas señales, por ejemplo, serían, pues, cuando yo tengo problemas intestinales, ¿no? Me encuentro siempre que estoy hinchada, especialmente después de las comidas, o que tengo muchos gases, muchas flatulencias, que tengo una alteración en las deposiciones, ya sea o diarrea o sea estreñimiento. Todo esto es un síntoma de que algo no va bien en ese intestino, ¿no? Luego también puede existir un picor anal o un picor nasal que puede indicarnos que haya ciertos parásitos, ¿no?, en ese intestino. Cambios en el peso que se originen de forma inexplicable, no por algo concreto, sino que no sepamos un poco de dónde viene este incremento de peso. También infecciones muy recurrentes, que estemos constantemente con infección urinaria o vaginales de forma muy constante, gripes, ¿no?, que siempre me esté resfriando, significa que tenemos un sistema inmune bajo, ¿no?, y eso se deriva de una mala microbiota, ¿no?, de una microbiota en desequilibrio. Y luego, pues, tener también esas alteraciones en lo que es la parte más psicológica, como hemos dicho, pues tener depresión, ansiedad, sentir nerviosismo constantemente, dolores de cabeza. Todo esto ya son pequeñas señales que nos indica que hay algo que tenemos que prestar atención, que nuestra microbiota no está muy bien. Una vez tenemos esos síntomas, pues decimos, vale, pues ¿qué pruebas me puedo realizar para saber si esa microbiota está en equilibrio o no? Pues lo primero, en una analítica de sangre ya podemos ver si existe algún déficit nutricional, ¿no?, como hemos comentado antes, pues de alguna vitamina que nos falte, de hierro, que, como hemos dicho, como la microbiota influye, pues puede estar derivado de eso. Luego tenemos otras pruebas que podemos realizar, son pruebas de laboratorio. Tenemos una analítica en sangre de anticuerpos, muy importante realizarla también, un cultivo de heces en el que se analiza, pues, las heces y qué bacterias, qué microorganismos, qué parásitos tenemos y si están en equilibrio o no.
Un test de aliento también existe, ¿no? Este test para analizar una parte de nuestra microbiota, o un test de aire expirado, ¿no? Serían un poco las pruebas a nivel de laboratorio que podemos hacer, y habrá que hacer una u otra en función de la sintomatología. Por eso es muy importante recurrir a un profesional que te pueda guiar para ver cuál es la más adecuada, porque no son baratas, ¿no? Y no queremos ponernos a hacer análisis y pruebas sin sentido, así que si están guiadas por un profesional, muchísimo mejor. Y ahora sí, vamos un poquito a lo que seguramente querréis, y es cómo puedo cuidar mi microbiota, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que esa microbiota sea saludable, esté en equilibrio y pues nos ayude a protegernos de todas esas patologías que hemos comentado antes? Pues si comenzamos por la alimentación, lo primero es saber que tenemos que seguir una alimentación base, ¿vale? Una que sea antiinflamatoria, yo siempre la aconsejo, en la que abunden alimentos que nos da la naturaleza, como frutas, verduras, tubérculos, ¿no? Todo ello proviene de la tierra y es muy importante incluirlas cada día, ¿no? Luego, proteínas que sean de calidad, pues huevos ecológicos, pescados salvajes, si nos es posible, aves ecológicas también, o carnes de pasto. Luego, que no se nos olviden esas grasas saludables que son imprescindibles, nos ayudan para muchas funciones, pero por ejemplo una es también para la absorción de algunas vitaminas. Como grasa saludable me refiero al aceite de oliva virgen extra, a las aceitunas, los aguacates, también semillas y frutos secos. Y dentro de esta alimentación antiinflamatoria comeríamos en menor medida lo que son cereales y legumbres. No porque sean el demonio, pero sí que bueno, tienen algunas sustancias que impiden la absorción de algunos alimentos, de algunos micronutrientes, algunas vitaminas y algunos minerales. Y luego también, por ejemplo, el tema de cereales es porque actualmente estamos sobreexpuestos a una gran cantidad de cereal que no necesitamos, ¿no? Esa no debe ser nuestra base, nuestra alimentación. La base, como digo, frutas, verduras, tubérculos, esa buena proteína y esa buena grasa. ¿No? Esto lo que nos ayuda es a que tengamos una gran variedad de bacterias, de microorganismos que son buenos. Cuanta más variedad, más resilientes seremos también y más capaces seremos de pues, sobrellevar pues, esas pequeñas alteraciones que se puedan producir. Si hablamos más concretamente de alimentos para la microbiota, tenemos por un lado los alimentos probióticos, que son el propio alimento que nos aporta ya bacterias buenas para ese intestino. Tenemos los alimentos fermentados, que son, ¿no? Están, por ejemplo, el yogur de toda la vida, el kéfir, son productos fermentados, al igual que el chucrut, que por ejemplo el chucrut ya es una col fermentada, pero por supuesto también podría ser otro tipo de verdura, que serían como los encurtidos, ¿no? Que están fermentados con algún tipo de bacteria y son muy buenas para repoblar esa microbiota, ¿no? Para repoblar ese intestino. La kombucha es otro producto probiótico, otro ingrediente, que es un té fermentado y que podemos tomar como refresco, ¿vale? Luego, por último, tendríamos el miso y el tempe, que son derivados tradicionalmente de la soja, aunque actualmente se encuentra también de otro cereal o de alguna otra legumbre, y también contienen esas bacterias. Luego, ¿qué nos interesa? Alimentar bien esa microbiota, ¿no? Y con ello tenemos esos alimentos prebióticos, que como digo son el alimento de las bacterias, ¿vale? Están compuestos por fibras que las digieren, las fermentan y sirven de alimento para ellas. El más conocido es el almidón resistente, que conseguimos cuando cocinamos un tubérculo, un cereal o una legumbre. Lo cocinamos, como digo, y luego lo dejamos enfriar unas 12 horas como mínimo a 4 o 5 grados. ¿Vale? Aquí conseguimos que el almidón que tiene ese ingrediente se transforme y se convierta pues, en ese famoso almidón resistente que sirve de alimento. Luego, cuando lo comamos, lo podemos recalentar un poquito si queremos o comerlo frío, pero lo que nos interesa, si alguna vez habéis cocido una patata, veis que por dentro está blanda, ¿no? Nada más cocerla. Si la enfriamos en la nevera, si la comemos luego al día siguiente, vemos que por dentro se ha endurecido un poquito.
¿no? Pues es esa transformación la que nos interesa. Por eso cuando la volvemos a comer no queremos calentarla en exceso. Pero hay otros alimentos también prebióticos, como podrían ser las semillas de lino y de chía, también muy interesantes a nivel digestivo. La manzana y la pera asada, ahora que viene la temporada, ¿no?, de manzanas, es otoño, y nos podemos hacer unas compotas, por ejemplo, guardarlas en la nevera e ir comiéndolas pues, como snack, para desayuno, como postre, y eso nos servirá mucho para alimentar nuestra microbiota. Luego otros ingredientes, pues toda la familia de la cebolla, el puerro, los ajos tiernos también, la cebolla tierna, todo este grupo de alimentos también son muy interesantes. Tenemos la alcachofa, tenemos el tupinambo, que es un tubérculo que también se conoce como alcachofa de Jerusalén y es muy interesante por su nivel prebiótico que decimos. Y otro, por ejemplo, sería el plátano macho, que es muy habitual en Sudamérica, y también la yuca, que también es muy habitual en países de Sudamérica, pero que poco a poco los vamos viendo también aquí, que bueno, son interesantes incluirlos poco a poco, sobre todo para beneficiarnos de esas propiedades que tienen. Si hablamos sobre qué alimentos no nos convienen, ¿no? Porque bueno, a mí es cierto que me gusta centrarme en todos estos que he hablado porque son los que realmente deberíamos estar comiendo, pero hay algunos que bueno, debemos también enfatizar un poquito porque no son tan aconsejables, y ellos son los productos ultraprocesados, todos estos productos industrializados que están cargados de azúcares refinadas, de edulcorantes artificiales, de refrescos, los zumos. Todo esto no nos conviene, no le gusta a la microbiota, bueno, especialmente al equilibrio. Esto hace que se desequilibre esa microbiota. Estos productos se caracterizan también por tener harinas refinadas, por grasas refinadas, grasas hidrogenadas o grasas trans, que lo encontramos, por ejemplo, pues en la bollería industrial, en las margarinas, en esos alimentos procesados también, ¿no? Luego, carnes procesadas tampoco nos interesan. Estoy hablando de embutidos, las salchichas, todo eso no nos conviene y no es bueno para mantener el equilibrio de la microbiota. Y luego, por supuesto, tóxicos, que aquí meto algunos aditivos, luego también el alcohol, todo tipo de alcohol altera nuestra microbiota, y el tabaco, que no es un alimento en sí, pero bueno, lo he querido meter aquí porque también es un tóxico que influye mucho en nuestro, bueno, en ese equilibrio que hemos comentado, que necesitamos para estar bien sanos y fuertes. Y una cosa curiosa también que os quería comentar es el método de cocinado, ¿no? También puede influir en la microbiota. Estudios han demostrado que cocinar algunos alimentos puede perjudicar, ¿no?, al estado de la microbiota, bueno, de nuestra microbiota, pero al comerlos en crudo, otros no. Por ejemplo, esos alimentos probióticos es mejor que no los cocinemos, porque si no eliminamos las bacterias, así que deberíamos comerlos en crudo. Luego, ya hablando de dentro, en la parte de cocinado, no es lo mismo cocer al vapor que hacer a baja temperatura que si hacemos a la parrilla o a las brasas, ¿no? Tienen un efecto sobre nuestra microbiota muy diferente. Por ejemplo, un efecto beneficioso sobre la microbiota sería cuando cocinamos a temperatura suave, ¿no? Ese vapor, o temperaturas muy bajas durante más tiempo. Eso favorece esa microbiota. Mientras que temperaturas más altas, pues como decía, las brasas, las parrillas, las planchas, todo esto incrementa la proporción de bacterias perjudiciales. Pero no todo es alimentación, ¿no? Yo siempre considero que hay muchos otros aspectos que influyen en nuestra salud. No es solo lo que comemos, es también lo que pensamos, lo que nos movemos, cómo llevamos ese estrés, lo que dormimos, ¿no? Porque considero que somos un todo. Y entonces, incluso dentro de la alimentación, la forma en que comemos influye mucho. Que yo coma distraída, que coma estresada, que coma cuando estoy enfadada, eso no le va a gustar a mi microbiota. Luego, que haga deporte o no haga deporte, eso también influye mucho a la salud de la microbiota. Le gusta que estemos activos, que nos movamos, porque esto promueve esas bacterias buenas. Que tengamos una buena higiene del sueño, que tengamos
un buen ritmo circadiano. Quiere decir que nos vayamos a dormir cuando se pone el sol, nos despertemos cuando sale el sol, no que nos expongamos a la luz solar. Los pensamientos, como decía antes, también influyen muchísimo en la salud de la microbiota. Muchas veces nos enfocamos en trabajar nuestra alimentación, que está genial, pero si yo sigo sin saber gestionar el estrés, sigo sin saber gestionar mis emociones, mi microbiota no llegará a estar en equilibrio. Así que es muy importante también trabajar esto pues, a través de terapia, de yoga, de meditación. Son cosas muy importantes que mejoran la calidad de la microbiota. Y por supuesto también salir a la naturaleza, ¿no? Disfrutar del sol, del mar, de los bosques, de la hoja verde, de toda esa naturaleza que tenemos a nuestro alcance y que cuando estamos rodeadas de ellas también nuestra microbiota se nutre. Y con esto, bueno, espero que os haya gustado y que hayáis entendido un poquito mejor qué es la microbiota y cómo podemos potenciarla a través de la alimentación y otros hábitos de salud. Y nada, un placer estar aquí y cualquier pregunta que tengáis, pues podéis hacerla ahora a continuación.